¿Cómo están, chicos? Vamos a hacer un nuevo capítulo en la química el día de hoy, que son los enlaces químicos. Ya lo habíamos estudiado anteriormente, ¿no? De manera, digamos, general, su estructura, cómo los electrones se van transfiriendo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer, recordar ese concepto, pero vamos a agregarle su comportamiento, o sea, sus propiedades de estos compuestos y cómo se clasifican. Recordemos que es un enlace químico, ¿no? Para esto siempre tengan a mano su tabla periódica, como les digo, la cual nos va a ayudar bastante, y también su tabla de valencias, que son los metales y no metales. Pero para recordarles, los metales están, digamos, en la parte de acá hay una escalera, pero para el lado derecho están los no metales, y al lado izquierdo están los metales. En la parte de abajo están los elementos generalmente radiactivos o que no tienen, poco comportamiento químico, ¿no? No van muchos compuestos. Bien, con ese detalle veamos qué son enlaces. Enlaces es cuando se unen dos o más átomos para formar un compuesto, ¿no? Se unen, digamos, puede ser 2, 3, 4, etcétera, ¿cierto? Y tienen, digamos, cuando se unen, tienen algunas fuerzas, algunos elementos que los unen, un pegamento así parecido, ¿no? No se unen así nomás. Ahora, las uniones pueden ser uniones, digamos, interatómicas, ¿no? Entre átomos, o también entre moléculas, se llaman intermoleculares. Vamos a ver entonces el capítulo de los enlaces químicos, sabiendo que hay una fuerza que los atrae, ¿no? Entre átomos para formar un compuesto. Repito, puede ser uno, dos átomos mínimo a más átomos. Ese es un enlace químico, ¿no? Ahora, los enlaces se clasifican de dos tipos, como hemos mencionado. Interatómicos, intermoleculares. De los interatómicos son tres variedades, tres tipos también, ¿no? Tres clases. Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Cuando estaban ustedes cursando el segundo año. Pero ahora vamos a estudiar también los enlaces intermoleculares, que son dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno y fuerzas de London. También a los intermoleculares se le llaman enlaces con tipo de fuerzas de Van der Waals. Vamos a ver por qué después, ¿no? Bien, ahora sabiendo la clasificación, vamos a hacer el estudio detallado de uno por uno. Vamos a iniciar el estudio con los enlaces químicos interatómicos, que son de tres tipos: iónico, ¿no? Covalente, metálico. Muy bien, vayamos al enlace iónico, ¿no? ¿Qué son los enlaces iónicos y a qué se deben? ¿No? ¿Por qué? Bien, los enlaces iónicos son también llamados electrovalentes. Electro, ¿no? Porque vienen de electricidad. Y como ustedes saben, la electricidad tiene dos polos, positivos y negativos. Y vamos a ver por qué. Llamados electrovalentes, formados por iones. ¿Qué son iones? Son átomos con carga eléctrica. Los iones tienen su nombre, los aniones y los cationes. No se olviden, los aniones y los cationes. Los aniones son de carga negativa y los cationes de carga positiva. ¿Cómo se produce el enlace iónico? Se produce entre la unión entre un metal y un metal. El metal generalmente son compuestos que tienen valencia positiva y el no metal son los que tienen valencia negativa. Entonces, uno gana y otro pierde electrones. ¿Quién es el que pierde? El metal, los metales que están acá, son los que pierden electrones. Y si pierden, tienen carga positiva. O sea, el metal es el que pierde electrones. Y el no metal es el que gana electrones. Y los no metales tienen carga negativa. Entonces, esa es la característica de que es un enlace iónico, ya me llamado electrovalente, ¿no? Bien, ¿qué más? Ahora vamos a ver sus propiedades, sus características generales de los compuestos iónicos, ¿no? O electrovalentes.
digamos, al estado natural son sólidos. Son sólidos. ¿Está bien? Eh, un ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, que es muy común, que lo usan en casa, que es la sal. ¿No? Los granos de sal, si ustedes se dan cuenta, lo ven con una lupa, los granos de sal, forman cristales o tienen cristales, ¿no? Por eso dice, son sólidos y forman una red cristalina, ¿no? Una red cristalina compacta, dura, ¿no? ¿Por qué dura? Porque están, digamos, su fuerza de atracción son muy fuertes entre los aniones, muy fuertes. Aniones y cationes forman esta red metálica de varios, ¿no? De cientos de miles de, digamos, de estos enlaces entre aniones y cationes, ¿no? Hay una fuerza que los une muy, muy fuerte. Por lo tanto, para separarlos requieren de altos grados de temperatura, ¿no? Por lo tanto, sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición son muy altos, ¿no? También tenemos que en estado sólido, como la sal, no conducen la corriente eléctrica, no conducen el calor, ¿no? Si ustedes agarran un grano de sal chiquito y no conducen la corriente eléctrica. Pero si lo disolvemos en agua, si ponemos sal en un poco de agua, si lo disolvemos, bueno, esa solución sí transmite la corriente eléctrica. O sea, sí se disuelve en agua, ¿no? Entonces sí transmiten calor y transmiten la corriente eléctrica, ¿no? Esa es su particularidad. Muy bien, uno de los compuestos más sencillos que tenemos y que conocemos es la sal. Un ejemplo, digamos, de los compuestos o enlace iónico, ¿no? O un compuesto químico. También tenemos el fluoruro de litio, el carbonato de calcio, ¿no? Cloruro de magnesio, sulfuro de calcio, es decir, hay varios miles de compuestos iónicos que tienen o están formados por enlace iónico, ¿no? Por enlace iónico en su composición, ¿no? Pues ya sabemos de que son así. Y para terminar esta parte de los enlaces iónicos, veamos cómo son sus redes cristalinas. Más o menos imaginen ustedes como un dado, un paquete de dados, ¿no? En las cuales están formados los átomos, perdón, los iones, están ahí los iones, del sodio y del cloro, ¿no? Entonces, los iones del sodio y del cloro forman un paquete cristalino, ¿se dan cuenta? O sea, y sí forman redes cristalinas grandes. El cloro y el yodo, los iones, forman paquetes, redes cristalinas, muy, muy fuertes, ¿cierto? Porque son sólidos fuertes y difíciles de quebrar. Lo contrario de lo que vamos a ver después con las sustancias, digamos, covalentes, ¿no? Esa sería, digamos, la forma como se comportan y las propiedades de los compuestos iónicos. Bien, pasamos al siguiente enlace ahora, el enlace covalente, ¿no? En el enlace covalente ya no hay iones, no hay ni gana ni pierde. En los enlaces covalentes van a compartir electrones, ¿está bien? Comparten. Uno, no, comparten pares de electrones, pares, o sea, de dos en dos van, ¿no? Pueden compartir un par, dos pares, tres pares, cuatro pares, hasta cuatro pares pueden compartir. 4 por 2, 8. Entonces, comparten pares de electrones. Ya no hay ni gana ni pierden, no hay eso, ¿no? Tampoco no hay iones, ¿no? Es solamente comparten pares de electrones. Los compuestos, los enlaces iónicos que forman, perdón, los compuestos covalentes, formados por enlaces covalentes, son de dos tipos, moleculares y reticulares, ¿no? Son de dos tipos los compuestos covalentes. Veamos los moleculares.
Lo molecular es el, digamos, el más común es el azúcar, ¿no? Acá ya tengo una partícula de azúcar, ¿no? Quizá no se ve, ¿no? Pero ustedes pueden en su casa verlo, ¿no? Partícula de azúcar. La partícula de azúcar, a diferencia de la sal, si la sal ustedes lo agarran con la mano, quieren quebrar, son duros. Pero las partículas de azúcar no, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con fuerza, un poquito de fuerza, y lo pueden partir. ¿Esto qué significa? De que las sustancias covalentes moleculares son más débiles, no son quebradizas, ¿no? Pues vamos a ver entonces las características, ¿no? Son más quebradizas, son blandos, ¿cierto? Se pueden romper fácilmente, con facilidad. Las sustancias moleculares, si ustedes han visto cuando han puesto azúcar en una sartén, una ollita, la han puesto ahí en el punto del calor, ¿no? Ni bien empieza a calentar, ya se disuelve ya, ¿no? Ya rápidamente se disuelve. No es como, no es como los compuestos iónicos. Por lo tanto, sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición son muy bajos, ¿no? Son muy bajos, ¿no? Por ejemplo, el alcohol. El alcohol, por ejemplo, ebulliciona o sea, tiene su hierve o se evapora a los 78 grados. Realmente bajo, ¿no? El agua, por ejemplo, ¿no? El agua, ustedes lo ponen en el agua a hervir y cuando hierve a 100 grados. El agua, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. O sea, tiene sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición realmente muy bajos, ¿no? No conducen la corriente eléctrica, tampoco conducen el calor. O sea, no conducen la corriente eléctrica, tampoco el calor. Son solubles en algunas sustancias. O sea, se pueden disolver en algunas sustancias, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, el agua, ¿no? Con el azúcar se disuelve, ¿cierto? Se disuelven. Entonces, en algunas sustancias se pueden disolver. Eso se llama como es su solubilidad. Ejemplos de sustancias, digamos, covalentes moleculares, lo tenemos comúnmente en el alcohol, el agua, el CO2, que es el gas que eliminamos de la respiración, el oxígeno también, el CO2, tenemos el yodo, el azufre, ¿no? Que también son sustancias covalentes moleculares. Muy bien, y ahora pasemos a las sustancias reticulares, ¿no? Covalentes reticulares. Bien, también forman redes cristalinas, pero ¿cuál es la diferencia, ¿no? Con las iónicas? Que estas redes cristalinas, ¿no? Son, digamos, tridimensionales, ¿no? En el espacio. Más o menos imaginen ustedes a una pirámide en el espacio, junten muchas pirámides en el espacio, eso es, digamos, la estructura de una red cristalina tridimensional. Son sólidos y son muy duros. Y como son sólidos, tampoco se pueden disolver en cualquier sustancia, no se pueden disolver. No, son muy duros. Por lo tanto, porque son muy duros, tienen su punto de fusión muy elevadísimo, muy alto realmente, ¿no? No se pueden así nomás disolver. No transmiten la corriente eléctrica. No transmiten la corriente eléctrica. Uno de los materiales más duros que hay es el diamante. El diamante está compuesto fundamentalmente de carbono y su grado de pureza es alrededor del 97 al 100% de carbono. Mientras más puro que contiene de carbono es más duro. Entonces la sustancia más dura es el carbono y es el diamante. Diamante es la sustancia más dura que hay. Difícilmente es sólido, difícil de partir, ¿cierto? Formado digamos, una red cristalina, ¿no? Una red cristalina tridimensional. ¿No? Son más o menos formadas por digamos, como una pirámide,
Tienen muchas pirámides chiquititas unidas y forman este cristal, ¿no? Este cristal realmente es muy duro. Otro elemento duro es el cuarzo, que son compuestos de sílice, ¿no? Óxido de sílice. ¿Bien? El cuarzo es otro elemento también duro, es un ejemplo de sustancias covalentes reticulares, ¿no? El cuarzo y también el grafito. El grafito tiene una excepción, que el grafito sí puede conducir la corriente eléctrica, ¿no? Es la única excepción. Y también lo vemos a diario, lo utilizamos, ¿no? ¿Qué es el grafito? El grafito es nada más y nada menos que las minas que se usan para los lápices. Ese es el grafito. Más o menos negruzco, ¿cierto? Con brillo metálico, ¿no? Y eso se usa en las pilas. Las pilas que usamos para, digamos, en radio, para el control de televisión, ¿no es cierto? Si rompen ustedes, cuando no se usan las pilas, rompen, van a su interior, y su interior está formado digamos, una barra de grafito, ¿no? El grafito que contiene carbono en menor porcentaje. Es una sustancia reticular y solamente el grafito sí puede conducir la corriente eléctrica, la única. Pero los demás no conducen la corriente eléctrica. Muy bien, chicos. Ahora hemos terminado de estudiar las sustancias iónicas covalentes. Vamos a ver ahora en el enlace metálico, ¿no? Para eso esta parte de aquí vamos a borrarla para hacer el enlace metálico. Su nombre lo dice, ¿no? Metálicos. Es enlace entre metales, ¿no? Vamos a ver por qué y también sus características generales, ¿no? El enlace metálico. Vamos a poner ahora enlace metálico. El enlace metálico es un enlace entre metales. Y los metales están, digamos, en la tabla periódica hacia el lado izquierdo, ¿no? Y los metales también son sencillos de identificar. ¿Por qué? Porque tienen un brillo característico de ellos. Tienen un brillo metálico, ¿no? Tienen un brillo. ¿Por qué el brillo? ¿Por qué brillan algunos metales? Brillan por sus electrones. Sus electrones tienen una gran capacidad, ¿no?, de reflexión de los rayos solares, como espejos. Son más o menos como espejos. O sea, reflejan bastante la luz solar y por lo tanto brillan, ¿no? Acá tenemos, digamos, el borde de aluminio. El aluminio es un metal. Tenemos también el fierro, ¿cierto? El cobre, ¿no? Son metales. El oro, la plata, son metales que brillan. En general, brillan a la mayoría, ¿no? Entonces, el acero, todos son metales que brillan, tienen un brillo característico por esa particularidad de esos electrones. ¿Está bien? ¿Correcto? Bien, además del brillo, los metales también conducen el calor y la corriente eléctrica, ¿no? O sea, corriente eléctrica y el calor, un check, sí conducen, ¿no? Por eso que las ollas, que son de metal, tienen sus asas, que algunas son también de fierro, pero ahora se ha modernizado con el avance de la ciencia y le ponen asas que cuando tú agarras en la olla que está, digamos, en la cocina, ya no te va a quemar, ¿no? Antes eran todo puro fierro, metal, aluminio, etc. Y tenés que tener mucho cuidado, porque no te quemaba la mano al agarrar, porque todo estaba caliente. Bien, tenemos acá otro ejemplo, ¿no? Miren ustedes, una regla de fierro, aparentemente. Pero si agarramos esta regla de fierro aquí, y aquí encima lo calentamos, al poco tiempo nos va a llegar el calor a esta lado. Si acá calentamos, extremo, al poco tiempo nos va a llegar a este lado el calor. Y si es mucho, nos va a quemar y tenemos que soltar. Es decir, conducen el calor con suma facilidad. Y también, por supuesto, la electricidad, ¿no? La electricidad. Además de esto, aquí, ¿cómo se produce el enlace metálico?
No es como los iónicos. En los iónicos uno gana, otro pierde, ¿no? Uno pierde, otro gana. En el enlace covalente comparten pares de electrones. En el enlace metálico, los electrones se van prestando, van circulando, ¿cierto? ¿No? Van yendo de un átomo a otro átomo. Es decir, los electrones externos van circulando, ¿no? Forma también empaquetamientos, en forma de paquetes. De paquetes. Y ahí están, miren ustedes, y ahí están bastantes átomos, como si hubiera apilados o arrumados, ¿no? Así se llama tipo un empaquetamiento, ¿no? Y ahí se produce la transmisión, ¿no? De los electrones, ¿no? Los electrones no ganan ni pierden, tampoco comparten, solamente se van prestando, o sea, se van la parte exterior del electrón, uno de ellos va hacia el otro, el otro va hacia el otro, así, constantemente van rotando la transferencia de electrones. Muy bien, ¿qué elementos metálicos tenemos? Todos los que están en la tabla periódica, aparte de algunas aleaciones como el cobre, el acero, ¿cierto? Que también son aleaciones, que también forman parte de los metales. Por ejemplo, tenemos el aluminio, metal, ¿cierto? Aluminio, tenemos el cobre, que son los hilos de cobre delgados que, digamos, son los que transmiten la corriente eléctrica en las casas, ¿cierto? Las casas tienen unos cables que son de cobre, ¿no? Tenemos fierro, acero. También los metales, como ustedes ven, les enseño acá, ¿no? Tienen dos propiedades. Unos que son dúctiles, ductibilidad. ¿Qué es ductibilidad? Que puede transformarse en hilos, como el caso de los alambres, les digo, ¿no? Los alambres muy delgados, ¿cierto? O también para hacer algunas alhajas de oro, de plata, son hilos. Son dúctiles, se puede transformar, pero también se pueden transformar así, en láminas delgadas, o sea, son maleables, ¿no? Se llama maleabilidad. Los metales tienen esa facilidad. En este caso, miren ustedes, los bordes de esta pizarra, que son de aluminio, han tenido que ser moldeados, maleables, ¿no? Se llama la maleabilidad para convertirlo en láminas, ¿no? Y poder utilizar. En este caso también esta regla de fierro, ¿no? Es plano, ¿se dan cuenta? Tiene esas dos propiedades, la ductilidad, que son dúctiles y son maleables. Ejemplos tenemos el fierro, el cobre, el aluminio, ¿cierto? ¿No? El bronce, ¿no? El acero, el latón, bueno, son compuestos metálicos, ¿no? Metálicos. Bien, chicos, este es lo que queríamos hablar el día de hoy en cuanto a los enlaces químicos. Hemos hecho la primera parte nomás de los enlaces interatómicos. Y en la siguiente ya estaremos abordando los enlaces intermoleculares, ¿no? Estos son interatómicos. Y en las siguientes clases estaremos abordando los enlaces intermoleculares. Bueno, chicos, los dejo para que puedan ustedes seguir investigando un poco más y alguna duda nos hacen llegar.